El aroma a café tostado de estricta altura inundaba la imponente sala de juntas del Grupo Inmobiliario Navarro, ubicada en el piso 40 de la torre de cristal que yo misma había mandado a construir. Debería haber sido el olor del triunfo, el preludio de una jubilación dorada. Sin embargo, a mis 62 años, he aprendido que el instinto es un animal primitivo que nunca miente. Y en ese preciso instante, mientras la lluvia golpeaba violentamente contra los ventanales panorámicos, mi instinto me gritaba que la muerte estaba sentada en la misma mesa que yo. Frente a mí se encontraba Camila, mi nuera, extendiéndome una exquisita taza de porcelana de Limoges con bordes dorados. Su sonrisa era deslumbrante, calculada al milímetro, tan perfecta que parecía ensayada frente a un espejo durante horas. Era el día más importante en la historia de nuestra familia. Los documentos legales, gruesos y llenos de cláusulas irrevocables, estaban sobre la pesada mesa de caoba. Estaba a punto de ceder el control absoluto del imperio que construí desde las cenizas, tras enviudar joven, a mi único hijo, Mateo. Pero en lugar de sentir el alivio del de haber cumplido, sentía un frío glacial recorriendo mi espina dorsal. Mi nombre es Isabela Navarro. Hasta hace apenas 10 minutos creía tener el control absoluto de mi universo. Creía que la mujer que mi hijo había llevado al altar hace 2 años era simplemente una joven ambiciosa, tal vez un poco fría, pero inofensiva. Camila siempre tenía la respuesta correcta, el vestido adecuado, la lágrima precisa en los momentos emotivos. Pero yo, que había negociado con tiburones de las finanzas toda mi vida, siempre noté las fisuras en su máscara, la forma en que sus ojos escaneaban los estados de cuenta de la empresa, la absoluta falta de amigos de la infancia en su boda, su pasado borroso envuelto en excusas tristes. Todo mi mundo, todo lo que creía seguro, se desmoronó cuando Elena entró en la sala. Elena, mi ama de llaves y confidente durante más de 2 décadas, caminaba hacia nosotros empujando el carrito de los refrigerios. Noté que estaba inusualmente pálida. Sus manos, habitualmente firmes, temblaban de tal manera que la plata de las bandejas tintineaba. Al acercarse para dejar unas servilletas junto a mí, tropezó de forma torpe, derramando una minúscula gota de agua sobre la manga de mi chaqueta de diseñador. Mientras se inclinaba frenéticamente para secarla, fingiendo mortificación, acercó sus labios a mi oído. Su aliento era entrecortado, cargado de un terror absoluto. «Señora Isabela», susurró con una voz apenas audible, ahogada por el pánico. «Por lo que más quiera en el mundo, no beba de esa taza. Se lo ruego, confíe en mí». El tiempo pareció detenerse. El golpeteo de la lluvia contra el cristal se silenció en mi mente, siendo reemplazado por el retumbar ensordecedor de mi propio corazón. Miré a Elena a los ojos por una fracción de segundo y vi en ellos una súplica desesperada, el terror de alguien que se está jugando la vida. Luego miré a Camila. Estaba sentada junto a Mateo, observándome fijamente, esperando a que yo diera el primer sorbo a la taza que ella misma me había preparado con tanta amabilidad minutos antes, argumentando que conocía exactamente cuánta crema me gustaba. No llegué a la cima del mundo empresarial siendo una mujer impulsiva o presa del pánico. Soy calculadora. Sobrevivo porque siempre estoy 3 jugadas por delante de mis oponentes. Si Camila quería jugar, yo le iba a enseñar cómo se movían las piezas en el tablero. «¡Ay, qué torpeza la mía!», exclamé de pronto, poniéndome de pie abruptamente y haciendo que mi pesada silla de cuero rechinara contra el piso de mármol. «No te preocupes, Elena, ve por un paño limpio. Camila, querida», dije girándome hacia mi nuera con mi mejor cara de confusión. «Creo que el notario no trajo los anexos de las propiedades de la costa. ¿Podrías hacerme el inmenso favor de buscar en mi maletín negro? Está justo detrás de ti, en la credenza». Camila parpadeó, perdiendo por un microsegundo su sonrisa plástica. «Por supuesto, suegra», respondió con voz aterciopelada. Se puso de pie y se giró dándome la espalda. Fueron exactamente 4 segundos.
4 malditos segundos. El notario revisaba sus papeles, Mateo miraba su teléfono celular y en un movimiento rápido, silencioso y letalmente preciso, deslicé mi taza de porcelana hacia el lugar de Camila y tomé la suya, colocándola exactamente en mi posavasos. Eran idénticas. Nadie, absolutamente nadie en esa inmensa sala de juntas notó el cambio. No hay ninguna carpeta aquí, Isabela, dijo Camila, dándose la vuelta con el ceño ligeramente fruncido y regresando a su asiento. Ah, debe ser la edad. Mi memoria ya no es la de antes, respondí, esbozando una sonrisa tensa y tomando asiento. Disculpen la interrupción. Mateo, hijo mío, ¿estás listo para asumir el legado de los Navarro? Mateo me miró. Los ojos de mi hijo eran idénticos a los de su difunto padre, cálidos, honestos, llenos de una devoción pura. Más que listo, mamá, dijo con la voz cargada de orgullo, tomando la mano de Camila y entrelazando sus dedos. Gracias por confiar en mí. Te prometo que haré crecer esta empresa y junto a Camila construiremos un futuro brillante. Camila le apretó la mano, radiante. Luego, con una gracia escalofriante, tomó la taza de café que estaba frente a ella. Mi taza. La llevó a sus labios pintados de un rojo carmesí impecable y dio un sorbo profundo. Yo tomé la mía, la que ella me había preparado para mí. Me la acerqué al rostro fingiendo beber, pero dejé que el líquido apenas rozara mis labios sin tragar una sola gota. La observé por encima del borde de porcelana, mis ojos fijos en ella, como una loba acechando a una víbora. Los primeros 3 minutos fueron una tortura psicológica. El notario comenzó a leer las extensas cláusulas de transferencia de acciones con una voz monótona y aburrida. Mateo ascendía, firmando las primeras páginas. Camila seguía bebiendo el café en pequeños sorbos, luciendo triunfante, convencida de que su plan estaba en marcha. Al llegar al minuto 4, el infierno se desató. Vi cómo la mano de Camila comenzó a temblar. Al principio fue un leve espasmo, pero rápidamente se convirtió en un temblor violento que hizo que la taza de porcelana chocara ruidosamente contra su plato. El rubor perfecto de sus mejillas desapareció en un instante, dejando su rostro con un tono grisáceo, cadavérico. Sus ojos se abrieron de par en par, inyectados de sangre. No reflejaban sorpresa, sino un terror primitivo, el terror de quien se reconoce el segador. «Mi amor, Camila, ¿estás bien?», preguntó Mateo, soltando el bolígrafo, alarmado por el súbito cambio en la respiración de su esposa. Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. En su lugar emitió un sonido gutural, húmedo y espantoso, como si alguien la estuviera estrangulando desde adentro. Sus manos volaron hacia su propia garganta, arañando la piel perfecta hasta dejar marcas rojas. Trató de ponerse de pie, pero sus piernas no le respondieron. La silla cayó hacia atrás con un estruendo brutal, y Camila se desplomó sobre la lujosa alfombra persa. Las convulsiones comenzaron de inmediato. Su cuerpo se arqueó hacia atrás de una manera antinatural. Sus brazos y piernas golpeaban el suelo con una fuerza descontrolada. Una espesa foma blanca comenzó a brotar de las comisuras de su boca, mezclándose con su labio labial. El notario gritó, retrocediendo aterrado. Los abogados presentes saltaron de sus asientos, tirando documentos por los aires. Elena, que observaba desde la esquina, dejó caer la bandeja de plata con un ruido ensordecedor y se cubrió la frente, llorando. «¡Llamen a una ambulancia! ¡Ahora!», grité con todas mis fuerzas, poniéndome de pie, manteniendo mi máscara de horror, aunque por dentro la claridad de la situación me golpeaba como un bloque de hielo. Mi nuera había intentado asesinarme en mi propia oficina. Mateo se arrojó al suelo, cayendo de rodillas junto al cuerpo convulsivo de la mujer que amaba. Le sostenía el rostro, llorando, gritando su nombre, suplicándole que respirara, mientras la espuma y la sangre manchaban su impecable traje italiano. Yo me quedé ahí, de pie en la cabecera de la mesa, todavía sosteniendo la taza de café envenenado que ella me había servido. Los paramédicos tardaron 8 minutos en llegar, 8 minutos que parecieron décadas. Estabilizaron a Camila como pudieron,
la subieron a una camilla y corrieron hacia los elevadores. Antes de seguirlos, Mateo se detuvo en seco, se giró lentamente hacia mí. Su rostro estaba desfigurado por el dolor, pero sus ojos estaban inyectados de una furia masica que jamás había visto en él. Su mirada bajó hacia la taza que yo aún sostenía en mis manos. Su cerebro, nublado por el trauma, conectó los puntos equivocados. «Fuiste tú», rugió Mateo, y su voz resonó en la inmensa sala vacía, cortándome la respiración. «Tú le serviste ese café, tú cambiaste las tazas cuando te diste la vuelta, te vi. Mateo, por favor, escúchame». Intenté acercarme, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. «Aléjate de mí», gritó retrocediendo como si yo fuera un monstruo. «Siempre la odiaste». La sala de interrogatorios de la comisaría central era exactamente como uno la imaginaría en sus peores pesadillas. Un cubículo gris, claustrofóbico, despojado de cualquier rastro de calidez o humanidad. El único sonido era el zumbido eléctrico y monótono de un tubo fluorescente que parpadeaba sobre mi cabeza, proyectando sombras afiladas sobre la mesa de metal atornillada al suelo. Nunca, en mis 62 años de vida, ni en mis batallas corporativas más despiadadas, imaginé que terminaría sentada en una silla de plástico barato, siendo tratada como una criminal común. Frente a mí se encontraba el inspector Morales. Era un hombre que rozaba los 50 años, con un traje desgastado, ojeras profundas que hablaban de demasiadas noches sin dormir y una mirada afilada como un bisturí. No me miraba con el respeto al que estaba acostumbrada en el mundo de los negocios, me miraba como a una presa. Entre nosotros, reposando sobre el acero frío de la mesa, estaba la bolsa de evidencia transparente que contenía la exquisita taza de Limoges con bordes dorados. El labial rojo carmesí de Camila aún manchaba el borde, una firma macabra de su propio fracaso. «Señora Navarro», comenzó Morales, entrelazando sus dedos ásperos, «vamos a repasar su historia una vez más. Usted afirma que su nuera, una mujer de 28 años, sin antecedentes penales, intentó asesinarla a sangre fría frente a un notario, 3 abogados y su propio hijo». «No lo afirmo, inspector, es un hecho», respondí, manteniendo mi postura erguida, cruzando las piernas con la misma elegancia que usaría en una junta de accionistas. Mi voz no temblaba, aunque por dentro mi estómago era un nudo de nervios. Elena, mi empleada de confianza durante más de 20 años, me advirtió. Solo tuve que usar una pequeña distracción para intercambiar las tazas. Camila bebió su propio veneno. Fue arrogante al pensar que yo caería en su trampa. Morales soltó una risa seca, carente de humor. Se inclinó hacia adelante, invadiendo mi espacio personal. Es una historia fascinante, digna de una película de suspenso, pero hay un pequeño problema con su narrativa, señora Isabela. Hemos buscado a esa empleada, a su supuesta salvadora, Elena, ¿y sabe qué descubrimos? Que ha desaparecido de la faz de la tierra. Su teléfono está apagado, su apartamento está vacío y nadie en su empresa sabe dónde está. Qué conveniente, ¿no le parece? La única testigo que podría corroborar su rocambolesca teoría se esfuma en el aire. Sentí un pinchazo de angustia, no por la acusación, sino por Elena. Si Camila tenía cómplices, la vida de mi fiel empleada estaba en grave peligro. Elena es una mujer asustada, repliqué, mirándolo fijamente a los ojos. Probablemente Camila la amenazó. Búsquela bien, inspector. Ella es la clave de todo esto. Morales abrió una carpeta de cartón manila y extrajo un documento con el sello del laboratorio forense. Lo deslizó por la mesa hasta que quedó justo frente a mis ojos. Los resultados de toxicología preliminares acaban de llegar. La taza contiene una dosis masiva de un derivado sintético de cianuro, un veneno rápido, fulminante, diseñado para colapsar el sistema respiratorio y cardíaco en cuestión de minutos. Su nuera está en la unidad de cuidados intensivos, conectada a un respirador artificial. Si ella muere esta noche, señora Navarro, los cargos en su contra pasarán de intento de homicidio a asesinato en primer grado. La palabra cianuro resonó en mi mente como un eco fúnebre.
Camila no solo quería matarme, quería que mi muerte fuera un espectáculo espantoso. Quería que yo agonizara frente a mi hijo justo antes de firmar, o peor aún, justo después de haberle cedido el imperio, dejándola a ella como la consorte del nuevo y vulnerable rey. ¿Por qué lo haría yo?, pregunté, alzando la barbilla, desafiando la lógica del policía. Piénselo, inspector. ¿Qué gano yo asesinando a la esposa de mi hijo en mi propia oficina? Yo soy la dueña de la empresa, yo tengo el dinero, yo tengo el poder. Los crímenes se cometen por beneficio, y aquí la única que se beneficiaba con una muerte era ella. O tal vez actuó por celos, sugirió Morales, con frialdad. Es una mujer poderosa, acostumbrada a controlar la vida de su hijo. Camila amenazaba ese control. Tal vez no soportó la idea de ser reemplazada y decidió eliminarla haciendo que pareciera un accidente o un error. La frustración me quemaba la garganta. Estaba atrapada en una red de mentiras tejida con una maestría demoníaca. Tras 4 agotadoras horas de interrogatorio, Morales se vio obligado a dejarme ir. No tenían pruebas suficientes para arrestarme formalmente. Al fin y al cabo, las huellas de Camila estaban en la taza. Ella la había preparado y mis abogados ya estaban presionando la jefatura de policía. Pero me advirtió que no saliera de la ciudad. Era una sospechosa principal. Salí de la comisaría y la noche ya había caído sobre la ciudad. La tormenta no había cesado, la lluvia caía a cántaros, lavando las calles, pero incapaz de limpiar la pesadilla en la que me había sumergido. Rechacé el paraguas que mi chofer me ofrecía y le ordené que me llevara directamente al hospital central. Necesitaba ver a Mateo, necesitaba que mi hijo me escuchara. El ala de cuidados intensivos del hospital era un laberinto de luces blancas cegadoras y olores antisépticos que revolvían el estómago. El sonido rítmico de los monitores cardíacos era el único compás en ese corredor de la muerte. Al girar la esquina, lo vi. Mateo estaba sentado en una silla de plástico azul, con la cabeza entre las manos, los codos apoyados en las rodillas. Su traje impecable ahora estaba arrugado, manchado de café y de algo más oscuro, sangre. Al escuchar el eco de mis tacones sobre el linóleo, levantó la vista. Mi corazón de madre se hizo pedazos. El rostro de mi niño, el mismo rostro que había besado cada noche cuando tenía pesadillas, el mismo niño que crié solo tras la muerte repentina de su padre, estaba desfigurado por la agonía y el llanto. Di un paso hacia él, extendiendo mis brazos, impulsada por el instinto más puro de consolar a mi cría. «Mateo, mi amor», susurré, con la voz quebrada. Pero él no corrió hacia mí. En su lugar se puso de pie bruscamente, retrocediendo como si mi sola presencia fuera tóxica. De las sombras del pasillo emergieron 2 oficiales de policía que se interpusieron entre nosotros. «Deténgase ahí, señora Navarro», ordenó un oficial, levantando una mano. «Tiene una orden de restricción vigente. No puede acercarse a menos de 100 metros de la víctima ni de su esposo». Me quedé congelada. Las palabras del policía carecían de sentido en mi mente. ¿Una orden de restricción?, balbucié, mirando a mi hijo a través de la barrera uniformada. «Mateo, por el amor de Dios, soy tu madre. Tienes que escucharme. Esa mujer intentó matarme. Ese veneno era para mí». «Cállate». El grito de Mateo desgarró el silencio del hospital. Sus ojos enrojecidos e hinchados me miraban con un odio tan profundo que sentí que me robaba el aire. «No te atrevas a llamarme tu madre. Eres un monstruo. Los médicos dicen que los órganos de Camila están fallando, su hígado se está deshaciendo, su cerebro podría tener daños irreversibles, y todo porque tú no podías soportar verla feliz a mi lado». «Hijo, estás ciego», supliqué, sintiendo las lágrimas calientes resbalar por mis mejillas, perdiendo toda la compostura que me caracterizaba. «Investiga su pasado, no es quien dice ser. Elena me lo advirtió». «Deja de inventar mentiras sobre una pobre mujer que está luchando por su vida», me interrumpió, su voz temblando de rabia y dolor. «Yo mismo contraté a una agencia cuando nos comprometimos para revisar sus antecedentes, porque sabía que tú serías paranoica. Su historial es intachable.
Sus padres murieron, no tiene a nadie más que a mí. Y tú intentaste arrebatármela. Si ella muere, te juro por la memoria de mi padre que me aseguraré de que te pudras en la cárcel hasta el último de tus días. Cada sílaba era un latigazo que me rompía el alma. Camila no solo había intentado asesinarme físicamente, sino que había orquestado el asesinato perfecto de mi alma. Había logrado que el ser que yo más amaba en el universo se convirtiera en mi verdugo. Ella había falsificado su pasado de manera tan brillante que hasta una agencia de antecedentes fue engañada, alimentando la confianza ciega de mi hijo ciego. Los policías me escoltaron hacia la salida, advirtiéndome que si volvía a acercarme, sería arrestada por violar la orden judicial. Caminé hacia el estacionamiento subterráneo del hospital. El aire allí era húmedo y denso, oliendo a gasolina y asfalto mojado. Despedí a mi chofer, ordenándole que tomara un taxi. Necesitaba estar sola. Me subí a mi Mercedes-Benz blindado, cerré la puerta y el aislamiento acústico me separó del mundo exterior. Apoyé la frente contra el volante forrado en cuero, y allí, en la penumbra de aquel estacionamiento lúgubre, la gran Isabela Navarro, la mujer de hierro de los bienes raíces, se derrumbó. Lloré con una desesperación gutural, un llanto primitivo que me desgarraba la garganta. Lloré por la traición, lloré por la ceguera de Mateo, lloré por la abrumadora y asfixiante soledad que me envolvía. Había perdido a mi hijo. La asesina había ganado la primera batalla sin siquiera estar consciente. Pero el llanto, al igual que las tormentas, eventualmente se agotó. Conducía mi Mercedes a través de las calles inundadas de la ciudad, con los limpiaparabrisas luchando frenéticamente contra la tormenta. El sonido de la lluvia repicando contra el techo de metal era un eco de la tormenta que arrasaba mi interior. Había perdido a mi hijo, al menos por ahora, y la policía respiraba en mi nuca. Pero la tristeza se estaba transformando rápidamente en una furia fría y calculadora. De repente, el sistema Bluetooth del auto emitió un pitido agudo. En la pantalla del tablero parpadeaba un número desconocido. A mis 62 años y rodeada de enemigos invisibles, contestar una llamada anónima en la medianoche era un riesgo, pero mi instinto, ese mismo que me había salvado la vida horas antes, me obligó a presionar el botón de aceptar. «Bueno», dije, manteniendo la voz firme. Del otro lado de la línea solo se escuchaba una respiración agitada, seguida del sonido lejano del tráfico y el inconfundible crepitar de la lluvia cayendo sobre un teléfono público. «Señora Isabela». La voz era apenas un hilo, un susurro roto por el llanto. Era ella. «¡Elena!», exclamé, pisando el freno por instinto, haciendo que los neumáticos derraparan levemente sobre el asfalto mojado. «Elena, por Dios, ¿dónde estás? La policía te está buscando. Si te encuentran antes que yo, te destrozarán en los interrogatorios». «No puedo ir a la policía, señora. Me van a matar. Y si me deportan, o si voy a la cárcel, mi pequeña Sofía se morirá sin su tratamiento. Señora, lo siento tanto, lo siento con toda mi alma». «Escúchame muy bien, Elena», la interrumpí, usando mi tono de mando, ese que no admitía réplicas, pero que transmitía una seguridad absoluta. «Tú me salvaste la vida hoy. No voy a abandonarte. Dime dónde estás. Iré por ti sola, sin luces, sin escoltas, sin policía. Solo confía en mí una vez más». Hubo un silencio tenso y luego me dio una dirección: el Motel Las Palmas, un establecimiento de mala muerte en los suburbios industriales de la ciudad, un lugar donde las personas iban a desaparecer. Tardé 40 minutos en llegar. El motel era una estructura decadente de concreto descascarado, iluminado por un letrero de neón intermitente que zumbaba como un insecto moribundo. Aparqué el auto en las sombras, me puse una gabardina oscura y caminé bajo la lluvia hasta la habitación 114. Golpeé la puerta oxidada 3 veces, tal como habíamos acordado. La puerta se abrió un par de centímetros, sujeta por una cadena de seguridad. Un ojo aterrorizado me observó desde la oscuridad antes de que la cadena cayera con un ruido metálico. Entré rápidamente. La habitación olía a humedad, a tabaco barato y a desesperación.
Elena estaba sentada al borde de una cama con el colchón hundido. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Estaba empapada, temblando, y abrazaba su propio bolso contra su pecho como si fuera un escudo. Al verme, se derrumbó de rodillas en el suelo alfombrado. «Levántate, Elena, por favor, levántate», le supliqué, cerrando la puerta con seguro y ayudándola a sentarse nuevamente. «Necesito que me cuentes absolutamente todo, cada palabra, cada detalle. ¿Qué te hizo Camila?» Elena tomó una bocanada de aire temblorosa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Comenzó hace 3 semanas, señora Isabela. La señora Camila me pidió que me quedara hasta tarde un viernes en su casa. Dijo que necesitaba ayuda para organizar el vestidor. El señor Mateo estaba de viaje de negocios en Monterrey. Cuando llegué a la casa, ella no era la misma. No tenía esa sonrisa dulce que siempre usa. Sus ojos eran fríos, como los de un reptil. Sentí un escalofrío. Esa era la Camila que yo siempre supe que existía detrás de la máscara. Me sirvió una copa de vino caro, continuó Elena con la voz temblorosa. Me obligó a sentarme en el sofá de cuero blanco, y entonces sacó un sobre manila. Adentro había fotografías. Señora, eran fotos de mi hija Sofía. Fotos de ella entrando al hospital para su quimioterapia, fotos de ella jugando en el parque de nuestra colonia, fotos de la puerta de mi humilde casa. Alguien nos había estado siguiendo. La indignación me quemó las entrañas. Camila había apuntado al punto más débil de una madre, su hijo enfermo. Me dijo que usted era un obstáculo, sollozó. Dijo que usted nunca la dejaría en paz, que estaba arruinando su matrimonio con don Mateo, y que mientras usted viviera, ellos nunca tendrían el control real del dinero. Me exigió que la ayudara a eliminarla. Te chantajeó. Me amenazó con destruir a mi niña. Me dijo que si no ponía unas gotas en su café el día de la firma, ella haría una llamada a inmigración y me deportarían de inmediato por mis papeles vencidos. Y peor aún, me dijo que pagaría a personas malas para que le hicieran daño a Sofía. Pero luego cambió el tono y me ofreció un fajo de billetes. 100,000 pesos, señora. El dinero exacto para pagar los próximos 6 meses del tratamiento de Sofía en la clínica privada. Cerré los ojos, asimilando la monstruosidad de mi nuera. Una psicópata de manual, amenaza de muerte combinada con un soborno irresistible. Pero no pudiste hacerlo, susurré, tomando las manos frías de mi empleada. No, señora, usted pagó el funeral de mi madre cuando yo no tenía ni un peso. Usted me prestó dinero para los primeros medicamentos de Sofía sin cobrarme intereses. Usted siempre me trató con dignidad. Cuando la vi esta mañana en la sala de juntas, a punto de beber esa porquería, me imaginé a mí misma en el infierno. Iba a tirar el frasco en el baño y decirle a Camila que no había encontrado el momento, pero Camila llegó temprano a la oficina y preparó el café ella misma para asegurarse. Por eso tuve que chocar con usted y decírselo al oído. No tenía otra opción. Elena, escúchame muy bien. Te voy a proteger. Contrataré al mejor abogado penalista y de inmigración del país para ti. Voy a transferir mañana mismo los fondos al hospital para cubrir el tratamiento completo de Sofía hasta que se cure. Tu hija está a salvo, pero necesito algo a cambio. ¿Qué pasó con el veneno? ¿Camila te dio el cianuro? Elena asintió lentamente, metió la mano temblorosa en su bolso, rebuscó entre pañuelos de papel y sacó un pequeño frasco de vidrio oscuro, sin ninguna etiqueta, que contenía un líquido transparente. Lo sostuvo con 2 dedos. Cuando Camila decidió preparar el café ella misma, me quitó el frasco principal, pero dejó este pequeño repuesto en el mostrador de la cocina de la empresa por error o por soberbia. Lo escondí en mi delantal antes de que la policía llegara. Tomé un pañuelo de seda de mi bolsillo y envolví el frasco con extremo cuidado para no contaminar la superficie con mis huellas. Esto era oro puro. Era la evidencia física de la premeditación. «Hay algo más, señora Isabela», dijo Elena, bajando la voz, como si las paredes del motel pudieran escuchar. La noche que me amenazó, antes de dejarme ir, recibió una llamada telefónica en su despacho. Dejó la puerta entreabierta y yo pude escucharla.
No hablaba con el señor Mateo, hablaba con un hombre. Mi mente conectó los puntos a la velocidad de la luz, el cianuro, las fotos de seguimiento, la falsificación de su identidad pasada. Todo era demasiado sofisticado para una joven de 28 años que supuestamente operaba sola. ¿Escuchaste un nombre? ¿Alguna pista? Pregunté acercándome a ella. Solo escuché que le decía, tranquilo, Javier, todo está en marcha. Para el lunes la vieja estará fuera del tablero y ejecutaremos la fase 2 con los documentos. Prepara las cuentas offshore. Señora, ella no actúa sola. Hay un hombre que le da las órdenes o que es su cómplice, un tal Javier. Javier. El nombre se grabó en mi cerebro a fuego lento. Camila tenía un cómplice activo, y si Camila estaba en coma en este preciso momento, eso significaba que Javier seguía allá afuera, ejecutando la fase 2. Dejé a Elena en la habitación tras pagarle una semana por adelantado al gerente del motel bajo un nombre falso y prometerle enviar a mis abogados a primera hora de la mañana. Guardé el frasco de veneno en el bolsillo interior de mi gabardina y conduje de regreso a mi mansión en la zona residencial más exclusiva de la ciudad. Eran las 2 de la madrugada. La lluvia había disminuido a una llovizna persistente, pero una niebla espesa y fantasmal había comenzado a envolver los inmensos jardines de mi propiedad. Al cruzar la puerta principal de roble macizo, algo en mi interior se tensó de inmediato. El aire dentro de la casa era inusualmente gélido, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta en medio del temporal. El silencio de la mansión, habitualmente reconfortante, ahora se sentía pesado, opresivo. Encendí solo las luces tenues del corredor. Mis tacones resonaban sobre el piso de mármol de Carrara mientras me dirigía hacia el despacho privado en el ala oeste. Era el santuario donde guardaba los secretos más íntimos de mi imperio financiero. Al llegar a la puerta doble de madera tallada, mi corazón dio un vuelco. La cerradura estaba forzada. Habían astillado la madera alrededor del ojo de la cerradura con precisión cirúrgica, sin hacer ruido, sin activar la alarma perimetral silenciosa que me costó una fortuna en instalar. Empujé la puerta suavemente. El despacho estaba sumido en penumbras, iluminado solo por la luz de los relámpagos que se filtraba por el enorme ventanal que daba al jardín trasero. El caos era absoluto. Los cajones de mi escritorio de caoba se tiraban en el suelo, las carpetas de proyectos. El amanecer llegó arrastrándose sobre la ciudad como un animal herido. La tormenta había cedido, dejando a su paso un cielo gris, plomizo y opresivo. Pasé el resto de la madrugada encerrada en mi despacho destrozado, con la mirada fija en el ventanal donde aquel hombre, el fantasma llamado Javier, me había declarado la guerra. Mis guardias de seguridad privada habían peinado el perímetro minutos después del avistamiento, pero, como era de esperarse, no encontraron más que huellas de botas de combate hundiéndose en el lodo del jardín, desvaneciéndose al llegar al muro de piedra. El intruso se había evaporado con mi testamento original en su poder. A las 6:15 de la mañana, el timbre del intercomunicador seguro de mi mansión rompió el silencio sepulcral. «Señora Navarro, el señor Diego Silva está en la puerta principal», anunció la voz metálica del jefe de mi seguridad. «Déjenlo pasar de inmediato y aseguren todas las entradas. Que nadie más se acerque a esta propiedad sin mi autorización expresa», ordené, sirviéndome una taza de café negro que me supo a cenizas. Diego entró a mi despacho minutos después. Llevaba su inconfundible gabardina oscura empapada, y su rostro, usualmente inescrutable, mostraba una tensión que me heló la sangre al instante. Bajo el brazo sostenía un grueso maletín de cuero blindado. No dijo «buenos días». En nuestra línea de trabajo, las cortesías se omiten cuando el apocalipsis está tocando a la puerta. «Dime que me traes respuestas, Diego, porque acaban de saquear mi caja fuerte y el reloj está corriendo en mi contra», dije señalando la puerta de acero reventada detrás del cuadro de Rivera. Diego observó el desastre por un segundo, asintió con gravedad y colocó el maletín sobre la única parte de mi escritorio de caoba que quedaba despejada. Ingresó una combinación de 4 dígitos, abrió los pestillos metálicos y extrajo 3 gruesas carpetas rojas, el color de la sangre. «Me pediste que desenterrara cadáveres metafóricos, Isabela», comenzó Diego,
su voz grave resonando en la acústica de la habitación destrozada. Pero lo que encontré no son metáforas, son cadáveres reales. Tienes razón al desconfiar de tu nuera. La mujer que está conectada a un respirador en el hospital central no se llama Camila. De hecho, legalmente, ni siquiera está viva. Diego deslizó un documento oficial con sellos del registro civil sobre la madera pulida. Era un acta de defunción. Carolina Vargas, leí en voz alta, sintiendo que el aire se volvía más denso. Fallecida hace 4 años en un accidente automovilístico en una carretera de Veracruz. El vehículo se incendió. Los restos fueron identificados mediante registros dentales durosos. Sin familiares directos que reclamaran el cuerpo, el caso se cerró rápidamente. Exacto, asintió el investigador, cruzándose de brazos. Carolina era una huérfana que creció en el sistema estatal, una chica brillante pero invisible para la sociedad, la identidad perfecta para ser robada. La mujer que se casó con tu hijo robó el nombre de un fantasma para construir una fachada inmaculada, una identidad sin pasado, sin parientes molestos que pudieran hacer preguntas incómodas el día de la boda, una hoja en blanco perfecta. Sentí náuseas. Mi hijo había estado durmiendo, compartiendo su vida, sus sueños y su intimidad con un espectro fabricado a medida. Si ella no es Camila, ni tampoco Carolina, ¿quién es el demonio que se infiltró en mi familia?, pregunté, apoyando ambas manos sobre el escritorio para no perder el equilibrio. Diego abrió la primera de las carpetas rojas. Es una depredadora alfa, Isabela, una viuda negra de la era moderna, con un modus operandi tan quirúrgico y perfeccionado que me da escalofríos pensar cómo ha evadido a la Interpol. Mira esto. De la carpeta sacó fotografías forenses, recortes de periódicos de la sección de finanzas y obituarios. Los esparció frente a mí como si estuviera armando un macabro rompecabezas. Caso número 1, Monterrey, hace 5 años, explicó Diego, señalando la foto de una mujer elegante de unos 60 años. Doña Beatriz Garza, viuda y dueña de una próspera cadena de clínicas privadas. Su hijo único, un joven arquitecto con un corazón de oro pero emocionalmente frágil. De repente, el chico conoce a la mujer de sus sueños, Clara, una joven encantadora, recatada, de cabello tosco. 6 meses después de la boda, doña Beatriz sufre un derrame cerebral fulminante y masivo en su propia casa. Tragué saliva viendo mi propia tragedia en aquella mujer. El hijo hereda todo, continuó Diego, su dedo índice moviéndose hacia el siguiente recorte. Sumido en depresión por la pérdida de su madre, se aferra desesperadamente a su esposa, Clara. Ella lo convence de redactar testamentos recíprocos para protegerse mutuamente. 2 meses después de firmar, el joven arquitecto muere trágicamente cuando los frenos de su camioneta deportiva fallan en una curva peligrosa en la sierra. Clara hereda el imperio, liquida los activos a través de una red de cuentas fantasma en paraísos fiscales y se desaparece en el aire. Diego no me dejó tiempo para asimilar el horror antes de abrir la segunda carpeta roja. Caso número 2, Guadalajara, hace 3 años, familia Mendoza. Una matriarca dominante, dueña de varias tequileras, también viuda. Un hijo único, romántico y maleable. Conoce a Valeria, una mujer deslumbrante, esta vez pelirroja. La historia se repite con una precisión matemática. La matriarca muere de un sorpresivo ataque cardíaco. Valeria consuela al hijo devastado. Él altera su testamento en un momento de vulnerabilidad. 9 semanas después, el joven se ahoga en un inexplicable accidente de yate en Puerto Vallarta durante unas vacaciones románticas. La viuda inconsolable cobra los seguros de vida, toma control de las tequileras, las vende a un consorcio extranjero y desaparece de la faz de la tierra. Diego sacó 2 fotografías en alta resolución. Una era de Clara, la otra era de Valeria. Las colocó justo al lado de una foto de nuestra Camila que yo tenía en un portarretrato sobre el escritorio. El color del cabello era distinto, el maquillaje cambiaba la forma de sus pómulos, la ropa dictaba personalidades opuestas. Pero los ojos, Dios mío, los ojos no mienten, era la misma mirada gélida, calculadora, vacía de cualquier empatía humana. Era la misma mujer, un camaleón bañado en la sangre de 2 familias que ahora había fijado sus colmillos venenosos en mí misma.
Es un cementerio de ingenuos, Isabela, murmuró Diego. Ahora entiendes por qué robó tu testamento anoche el cómplice. La revelación me golpeó con la fuerza de un tren de carga. El aire abandonó mis pulmones. Retrocedí, tropezando con mi propia silla. El patrón, balbucé, llevándome las manos a la cabeza mientras las piezas encajaban en una imagen tan dantesca que casi me hizo vomitar. El patrón exige que la madre muera primero. Tienen que eliminarme para heredar a través de Mateo. Pero yo no morí en la sala de juntas. Sobreviví. Arruiné su línea de tiempo. Exactamente, confirmó el investigador, apoyando sus puños sobre la mesa y mirándome con una urgencia letal. Al sobrevivir, tú sigues siendo el obstáculo legal y financiero. Mateo aún no es el dueño absoluto. Por eso, el cómplice, este tal Javier que viste anoche, necesitaba tus documentos originales. Si logran falsificar tu firma en una sesión de derechos retroactiva, o si usan el testamento robado para crear una transferencia de activos que parezca legítima ahora que tienes a la policía investigándote, Mateo ya no le sirven para nada. Completé la frase, y sentí que el corazón se detenía. Si ellos consiguen los documentos para controlar el dinero sin necesidad de que yo muera de forma natural, o si convencen a Mateo de firmar un documento cediéndole el poder a Camila mientras ella está grave en el hospital. Isabela, escúchame bien. Diego me tomó de los hombros, sacudiéndome levemente para traerme a la realidad. Esta mujer y su cómplice no dejan cabos sueltos. Si su plan original falló, van a improvisar, van a acelerar la fase 2. Van a extraer la riqueza por la fuerza legal y luego van a silenciar a tu hijo antes de que descubra la verdad. ¿Cuánto tiempo le queda a Mateo?, pregunté. Mi voz no era más que un hilo roto, el susurro de una fiera herida viendo a su cachorro rodeado de hienas. Días, tal vez horas, respondió Diego con una crudeza necesaria. Si Camila despierta del coma inducido y logra convencer a Mateo de que tú eres un monstruo quirúrgico, él firmará lo que ella le ponga enfrente, y una vez que la tinta se seque, él sufrirá un trágico accidente. El terror amenazó con paralizarme, pero el amor de una madre es un motor mucho más poderoso que el miedo. No iba a permitir que mi hijo fuera la tercera víctima en el expediente ensanguentado de esa maldita viuda negra. La policía no me va a creer, dije, apartándome de Diego, mi mente trabajando a 1000 por hora, calculando rutas, estrategias, ofensivas. El inspector Morales me tiene en la mira. Para él, estas fotos solo parecerán la teoría de conspiración de una suegra celosa y psicótica que intenta evadir la cárcel por poisonamiento. Y Mateo tiene una orden de restricción en mi contra. Si me acerco al hospital, me arrestan. Necesitamos pruebas irrefutables, Isabela. Documentos que conecten a Camila directamente con las identidades de Clara y Valeria, pruebas de las transferencias a nombre de Javier, algo que obligue a la policía a investigar a fondo. Durante semanas he notado que Camila pasa horas encerrada en una habitación de huéspedes en la mansión de Mateo, en la zona de las Lomas. Le dijo a mi hijo que era su estudio de yoga y meditación, pero la puerta tiene una cerradura digital de grado militar. Nunca dejó que las sirvientas entraran a limpiar. Diego enarcó una ceja. Un centro de operaciones. Los depredadores de este nivel son narcisistas, Isabela. Les gusta guardar trofeos, guardan sus pasaportes falsos. El reloj del tablero del auto de Diego marcaba las 2:15 de la madrugada cuando entramos en las calles serpenteantes de las Lomas, el vecindario más exclusivo y vigilado de la ciudad. Habíamos dejado mi llamativo Mercedes en la mansión y nos movíamos en el sedán negro y sin distintivos del investigador, deslizándonos como dos sombras a través de la densa niebla que había reemplazado a la tormenta. Aparcamos a 2 cuadras de la residencia de mi hijo. Era una casa de arquitectura minimalista, inmensa, con paredes de cristal y concreto expuesto que yo misma le había regalado a Mateo el día de su boda, pensando que estaba construyendo el nido para mis futuros nietos. Ahora sabía que en realidad había financiado la guarida de una viuda negra. Caminamos en silencio por la acera húmeda, pegados a los altos setos de las propiedades vecinas para evitar las cámaras de seguridad de la calle. Mi corazón latía con una fuerza desbocada, golpeando contra mis costillas. Estaba violando una orden de restricción,
Estaba cometiendo allanamiento de morada. Si una patrulla pasaba en ese momento, la gran Isabela Navarro terminaría esposada contra el capó de un auto policial, perdiendo cualquier oportunidad de salvar a su hijo. Pero el peso del arma de fuego que llevaba oculta en mi abrigo me recordaba que esta ya no era una batalla legal, era una guerra por la supervivencia. Llegamos al portón lateral de servicio. Con manos que me temblaban levemente, introduje la llave de emergencia y luego digité en el panel numérico oculto el código de desactivación de la alarma perimetral, la fecha de nacimiento de Mateo. Un pequeño pitido verde me indicó que el sistema estaba neutralizado. Entramos a la casa. El aire acondicionado mantenía el interior a una temperatura gélida, pero lo que realmente me heló la sangre fue el aroma. Olía a vainilla y orquídeas negras, el perfume característico de Camila. Se impregnaba en las paredes, en los muebles de diseño italiano, reclamando el territorio como si fuera suyo. Era nauseabundo pensar que mi hijo respiraba esa mentira todos los días. En el segundo piso, al final del pasillo este, susurré a Diego, encendiendo una linterna táctica de luz roja para no alertar a los vecinos a través de los ventanales. Subimos por la escalera flotante de madera de nogal, cuidando cada paso para no emitir el más mínimo crujido. Al llegar al pasillo, la vimos, la puerta del supuesto estudio de yoga. A simple vista parecía una puerta de madera idéntica a las demás, pero al acercarme noté el marco reforzado con acero y la imponente cerradura biométrica y digital, un dispositivo de grado militar que desentonaba por completo con el resto de la decoración residencial. Diego dejó su maletín en el suelo, se arrodilló frente a la cerradura y sacó un pequeño dispositivo lleno de cables que conectó directamente a la ranura de emergencia del panel numérico. «Esto no es una cerradura comercial, Isabela», murmuró Diego, con la frente perlada de sudor a pesar del frío. «Es un sistema de encriptación dinámica. Quien instaló esto sabe exactamente cómo ocultar secretos de Estado. Me tomará unos minutos». Fueron los 3 minutos más largos de mi existencia. Me paré de espaldas a Diego, apuntando con mi linterna y mi arma hacia las escaleras, esperando que en cualquier momento se encendieran las luces o sonara una alarma ensordecedora. Cada latido en mis sienes era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Camila podría despertar en el hospital. El inspector Morales podría estar enviando una patrulla a mi casa para arrestarme. Pero de pronto, un sutil clic metálico rompió la tensión. El pitido rojo de la cerradura cambió a un verde brillante. «Ábrete, sésamo», susurró Diego, empujando la pesada puerta blindada. Entramos y cerramos la puerta tras nosotros antes de encender las luces de la habitación. Lo que vi me dejó sin hálito. El arma casi se resbalaba de mis manos. No había colchonetas de yoga, no había incienso ni espejos. Era un centro de mando, un museo macabro dedicado a la cacería humana. Caminé lentamente hacia el tablero principal. El título, escrito con una caligrafía impecable y femenina, decía «Objetivo 3, Imperio Navarro». Había cientos de fotografías de nosotros, fotos de Mateo saliendo de su gimnasio, fotos de él en reuniones con clientes, análisis detallados de su perfil psicológico. Vulnerable, necesita aprobación constante, busca una figura materna comprensiva pero dócil, decía una de las notas adhesivas pegadas sobre el rostro de mi hijo. Pero lo que me hizo sentir ganas de vomitar fue mi propia sección. Había fotos mías de hace 4 años, fotos en el supermercado, en la inauguración de mis edificios, en la tumba de mi esposo. Había estado siguiéndonos durante años antes de que siquiera se cruzara accidentalmente con Mateo en aquella estúpida galería de arte. No fue obra del destino, fue una emboscada planificada con una frialdad demoníaca. «Isabela, ven a ver esto», me llamó Diego desde un escritorio de cristal en el centro de la habitación. Sobre el escritorio había un escáner de alta resolución, una impresora de credenciales y una caja suelta pequeña que Diego ya había logrado abrir gracias a que la llave estaba escondida absurdamente bajo un falso fondo en el cajón de los bolígrafos. El narcisismo de esta mujer era su mayor debilidad. Se creía intocable. Dentro de la caja suelta había un tesoro de pesadillas.
Diego extrajo 4 pasaportes de diferentes nacionalidades. Los abrí uno por uno. Clara, Valeria, Carolina, Camila. Distintos nombres, distintas fechas de nacimiento, distintos colores de pelo, pero siempre los mismos ojos fríos y calculadores. Junto a los pasaportes había bolsas de terciopelo. Las abrí y el brillo de los diamantes me cegó por un instante. Eran joyas antiguas, un collar de esmeraldas y un anillo de rubí. Esas joyas pertenecían a Beatriz Garza y a la matriarca de los Mendoza, dijo Diego revisando los expedientes de las víctimas anteriores en su tableta. Se las quedó. Son sus trofeos. Guarda una pieza de cada madre que ha asesinado. Y aquí está el manual de instrucciones, dije sintiendo que un frío glacial me paralizaba el corazón. En el fondo del cajón había un fajo de cartas escritas a mano y documentos legales impresos en papel de alta seguridad. El membrete de los documentos me dio la pieza del rompecabezas que faltaba. Javier Montero y Asociados, Asesoría Fiscal y Patrimonial Internacional. Leí la carta que estaba encima del montón. Estaba fechada hace apenas un mes. Mi reina. Comenzaba el texto con una letra masculina, elegante y afilada. El cerco legal está preparado. Las cuentas en las Islas Caimán están listas para recibir la transferencia del Grupo Navarro en cuanto la vieja Isabela deje de respirar. Has hecho un trabajo sublime ablandando al chico. Una vez que la madre caiga, Mateo será un títere roto en tus manos. Haz que firme la consolidación de bienes durante el duelo, como lo practicamos. Luego, un trágico accidente automovilístico o quizá una sobredosis por la depresión, y el imperio será nuestro. Te amo, mi letal Carolina. Juntos somos invencibles. Javier Montero. No solo era el abogado corrupto que lavaba el dinero y creaba las identidades falsas, era su amante. Eran una pareja de sociópatas devorando familias enteras por puro lucro y placer. Diego, enciende esa computadora portátil, ordené, mi voz temblando por una mezcla de terror y rabia absoluta. Quiero la copia de todo, de cada correo electrónico, de cada registro financiero, de cada maldita contraseña. Quiero las pruebas de que Javier Montero es el cerebro financiero detrás de los asesinatos. Diego sacó un disco duro externo de grado militar de su maletín, encendió la laptop de Camila, que sorprendentemente no tenía contraseña, otra muestra de su arrogancia en su refugio seguro, y comenzó a clonar el disco duro completo. Una barra de progreso apareció en la pantalla, brillando en azul en la oscuridad de la habitación. 10%, 25%, 45%. El tiempo parecía haberse congelado. Mientras Diego vigilaba la transferencia, yo seguía tomando fotografías con mi celular de cada nota en los tableros, de cada carta de Javier Montero, de cada pasaporte falso. Estábamos a punto de tener el arma humeante, la evidencia irrefutable que obligaría al inspector Morales a arrestar a Camila en su propia cama de hospital y a emitir una orden de captura internacional contra el abogado. A la misma vez, no sentía solamente el frío de la adrenalina, también el miedo de ser descubierta. Si el inspector Morales aparecía en el momento equivocado, todo el esfuerzo sería en vano y mi hijo seguiría en peligro. El peso del arma de fuego que llevaba oculta en mi abrigo me recordaba que esta ya no era una batalla legal, era una guerra por la supervivencia. De pronto, un sutil clic metálico rompió la tensión. El pitido rojo de la cerradura cambió a un verde brillante. «Ábrete, sésamo», susurró Diego, empujando la pesada puerta blindada. Entramos y cerramos la puerta tras nosotros antes de encender las luces de la habitación. Lo que vi me dejó sin hálito. El arma casi se resbalaba de mis manos. No había colchonetas de yoga, no había incienso ni espejos. Era un centro de mando, un museo macabro dedicado a la cacería humana. Las paredes estaban completamente cubiertas por tableros de corcho repletos de fotografías, documentos, mapas y notas conectadas por hilos rojos, como en la oficina de un detective obsesivo. Caminé. El pomo de la puerta blindada giró con un chirrido metálico que me heló la sangre en las venas. Contuve la respiración, pegando mi espalda contra la pared fría.
justo detrás del ángulo de apertura. Con ambas manos sostuve mi arma calibre 9 milímetros, apuntando directamente a la altura del pecho de quienquiera que cruzara ese umbral. Diego, fundido con las sombras detrás del escritorio de cristal, sostenía el disco duro clonado como si fuera el santo grial. La puerta se abrió lentamente. Una figura imponente, envuelta en un impermeable negro, dio un paso hacia el interior del Museo del Horror. Era él, Javier Montero, el abogado, el amante, el arquitecto de esta masacre financiera. El rayo de su linterna táctica barrió la habitación, iluminando por fracciones de segundo las fotografías de mi hijo y las mías clavadas en los tableros de corcho. Caminó directamente hacia la caja fuerte que Diego había dejado abierta. Al verla vacía de sus pasaportes falsos y de sus joyas trofeo, Javier soltó una maldición gutural que resonó en el silencio del cuarto. Se dio cuenta de inmediato de que no estaba solo. El cazador acababa de descubrir que alguien había entrado en su cueva. Hizo el ademán de llevarse la mano a la cintura, buscando un arma. Era ahora o nunca. Estaba a punto de salir de mi escondite y apuntarle a la cabeza, cuando Diego ejecutó una maniobra maestra. A través de la aplicación con la que había hackeado el sistema de la casa, Diego activó la alarma principal. No fue un simple timbre, fue un aullido ensordecedor, una sirena de pánico a más de 120 decibelios que hizo vibrar los cristales de la habitación, acompañada de luces estroboscópicas cegadoras que convirtieron la casa en una discoteca del infierno. Una voz automatizada comenzó a repetir a un volumen brutal: intrusión detectada, policía en camino, intrusión detectada. Javier se cubrió los oídos por instinto, cegado por los destellos intermitentes, presa del pánico al creer que un escuadrón táctico estaba a punto de irrumpir. Dio media vuelta y salió corriendo por el pasillo, tropezando en su prisa por escapar antes de que llegaran las patrullas. Escuchamos sus botas golpear violentamente los peldaños de la escalera en su huida hacia la puerta trasera. «Ahora, Isabela, muévete», gritó Diego por encima de la sirena. Salimos volando de la habitación blindada, bajamos por la escalera de servicio y corrimos hacia la calle lateral, perdiéndonos en la espesa niebla de las lomas, justo cuando las luces de la primera patrulla de seguridad privada doblaban la esquina. Llegamos al sedán de Diego con los pulmones ardiendo y el corazón a punto de estallar. Habíamos escapado de las garras de la muerte por 1 milímetro, pero teníamos el disco duro, teníamos la verdad absoluta. A las 8 de la mañana, la ciudad despertaba bajo un cielo gris, ajena a la guerra que se libraba en las sombras. Diego y yo nos encontrábamos en una casa de seguridad a las afueras de la ciudad. El café humeaba sobre una mesa de madera rústica. Frente a nosotros estaba sentada una mujer de unos 50 y tantos años, con el cabello recogido y una mirada endurecida por años de dolor insoportable. Su nombre era Lucía Delgado, la hermana del joven que había muerto ahogado en Puerto Vallarta 3 años atrás, la segunda víctima del expediente de la Viuda Negra. Diego la había localizado durante la madrugada, y ella había volado desde Guadalajara en el primer vuelo disponible al enterarse de que habíamos encontrado a la asesina de su hermano. «Gracias por recibirme, Isabela», dijo Lucía, con una voz rasposa pero firme, colocando una voluminosa carpeta sobre la mesa. «Llevo 3 años gritándole al vacío. La policía cerró el caso de mi hermano como un accidente lamentable. Me llamaron loca, resentida, paranoica por no querer aceptar que su joven y hermosa esposa lo había heredado todo legalmente». «No estás loca, Lucía. Eres una sobreviviente, como yo», le respondí tomando su mano con empatía profunda. Solo una mujer que ha visto a la muerte acechar a su familia puede entender a otra. Anoche entramos al santuario de esa bestia. Vimos las joyas de tu madre, vimos el pasaporte falso con el nombre de Valeria. Es la misma mujer». Lucía cerró los ojos y una lágrima solitaria, cargada de 3 años de impotencia, rodó por su mejilla. Mi investigador privado no pudo encontrarla a ella cuando desapareció, pero encontró el rastro del dinero.
explicó Lucía abriendo su carpeta y mostrando decenas de extractos bancarios. Descubrimos que la fortuna de mi familia fue triangulada a través de empresas fantasmas en Panamá y las Islas Caimán. Y todas, absolutamente todas las firmas legales para esas transferencias fueron autorizadas por un solo bufete, Javier Montero y Asociados. «El amante», murmuró Diego, conectando el disco duro que habíamos robado a su computadora. «Lucía, tus documentos financieros son la última pieza del rompecabezas. Si cruzamos las fechas de las transferencias de tu familia con los correos electrónicos que acabo de desencriptar de la computadora de Camila, bingo, tenemos la conexión innegable. La conspiración para cometer homicidio múltiple y fraude a nivel internacional está probada». Me puse de pie, sintiendo que por primera vez en 24 horas el aire volvía a los pulmones. «Envía todo esto al inspector Morales ahora mismo, Diego. Envíaselo a la Interpol, a los medios de comunicación, a la Fiscalía. Quiero que el rostro de Javier Montero y el de Camila estén en todas las pantallas del país». Diego comenzó a teclear a una velocidad vertiginosa, pero de repente su teléfono de alta seguridad encriptado comenzó a vibrar sobre la mesa. Contestó, escuchó durante unos segundos y su rostro palideció de una manera que me revolvió el estómago. «¿Qué pasa?», pregunté acercándome a él. Diego colgó lentamente el teléfono. Me miró con una expresión de pura urgencia. «Ese era mi contacto en la policía fronteriza, Isabela. Javier Montero sabe que su identidad ha sido comprometida tras su huida de anoche. Ha cancelado todas sus cuentas nacionales y está en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Está a punto de abordar un vuelo charter privado rumbo a España. Se está escapando». «¡Que lo detengan! Acabas de enviar las pruebas», exclamó Lucía, golpeando la mesa. «Las órdenes de captura internacional tardan horas en procesarse, incluso con esta evidencia», explicó Diego, frustrado. «Pero eso no es lo peor, Isabela». El investigador tragó saliva, dudando un segundo antes de soltar la bomba que destrozaría mi momentánea victoria. «Mi contacto en el Hospital Central me acaba de informar sobre tu nuera. Camila despertó del coma inducido hace 2 horas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «El veneno, ¿cómo es posible?», balbuceé. Calculó la dosis perfectamente o su tolerancia era mayor. Jugó a la ruleta rusa con su propio cuerpo para incriminarte y ganó. Y lo que es peor, jugó el papel de la víctima martirizada de manera magistral. Lloró, dijo estar aterrorizada de que volvieras a terminar el trabajo. «Mateo, ¿dónde está mi hijo?», grité, sintiendo un pánico ciego apoderarse de la garganta. Mateo firmó su alta voluntaria en contra de todas las recomendaciones médicas, peleó con los doctores, amenazó con el hospital si no la dejaban ir. Él cree firmemente que tú intentaste asesinarla, Isabela. Camila lo ha convencido de que la única forma de estar a salvo es alejarse de todos. Huyeron del hospital hace 1 hora, han desaparecido. Si pensabas que Isabela ya había pasado por lo peor, la verdadera prueba de fuego acaba de empezar. Imagina descubrir que la persona que más amas está a solas, en un lugar desconocido, con una asesina serial que acaba de despertar de un coma. ¿Qué nivel de manipulación? Si el corazón te late a 1000 por hora y quieres saber cómo termina esta cacería, asegúrate de darle a suscribirse y dejar un buen like. Además, dime en los comentarios, ¿qué harías tú si tu propio hijo te odiara por culpa de una sociópata? ¿Cómo lo harías entrar en razón? Sigamos con la historia, porque el tiempo se agota y la muerte no espera. «No pueden haber desaparecido», grité, tirando una silla al suelo. «Mateo no tiene a dónde ir sin que yo me entere. Conozco todas sus propiedades, sus cuentas, sus tarjetas de crédito». «Camila es una profesional en la evasión», intervino Lucía, con los ojos brillando de terror, reviviendo el trauma de su hermano. «Seguramente le dijo a Mateo que dejara sus teléfonos, que no usara tarjetas para que tú no pudieras rastrearlos. Lo ha aislado. Ese es el último paso en su manual de operaciones. Lo aísla de su entorno, lo lleva a un lugar remoto, hace que firme el traspaso de bienes en un momento de vulnerabilidad emocional y luego ocurre el accidente».
Las palabras de Lucía me cayeron encima como una tonelada de plomo. Un lugar remoto. Mi mente comenzó a repasar febrilmente todas las conversaciones, todas las reuniones familiares de los últimos 6 meses. Camila siempre sugería viajes, siempre buscaba lugares donde no hubiera señal, donde estuvieran solos. Y entonces, un recuerdo, aparentemente insignificante, atravesó mi memoria como un relámpago. «Mamá, Camila y yo encontramos un pedacito de cielo», me había dicho Mateo durante una cena apenas 3 semanas. Una cabaña en lo profundo de la Sierra de Arteaga, rodeada de bosque, sin vecinos a kilómetros alrededor. La compramos a través de una sociedad anónima para tener privacidad. Es nuestro refugio. El ascenso por las sinuosas carreteras de la Sierra de Arteaga era un viaje directo a las fauces del infierno. La niebla se había vuelto tan densa que parecía una pared de algodón grisáceo, devorando la luz de los faros de la camioneta 4x4. Lucía Delgado conducía con una destreza temeraria, sus nudillos blancos aferrados al volante, sus ojos fijos en el asfalto resbaladizo. A nuestro alrededor, los pinos centenarios se alzaban como centinelas mudos, ocultando los precipicios que bordeaban la ruta. No había señal de teléfono celular desde hacía kilómetros. Estábamos completamente aisladas del mundo, entrando en el territorio de caza de la viuda negra. Saqué mi arma calibre 9 milímetros de la guantera, comprobé el seguro y la deslicé en el bolsillo de mi abrigo de lana. El metal frío contra mi costado era el único recordatorio de que la realidad no era una pesadilla febril. «Faltan 2 kilómetros, según el mapa de papel», dijo Lucía, con la voz tensa, rompiendo el espeso silencio que reinaba en la cabina del vehículo. «Isabela, si las cosas se ponen violentas, no dudes. Esa mujer no tuvo piedad con mi hermano, no la tendrá con el tuyo». «No vine hasta aquí para tener piedad, Lucía. Vine para recuperar lo que es mío», respondí, sintiendo cómo el instinto maternal erradicaba cualquier rastro de miedo. Aparcamos la camioneta a unos 200 metros de la ubicación exacta, ocultándola detrás de un denso matorral para no alertar a Camila con el ruido del motor. Bajamos en silencio. El aire helado de la montaña nos golpeó el rostro como cuchillas invisibles. El olor a tierra mojada y a leña quemada flotaba en el ambiente. Caminamos sigilosamente por un sendero de grava fina. A través de la espesura del bosque, una luz cálida y anaranjada comenzó a parpadear. Era la cabaña, una imponente estructura de madera oscura, piedra volcánica y ventanales enormes, diseñada para ser un paraíso de desconexión. Afuera, estacionada bajo un toldo, estaba la camioneta deportiva de Mateo. Mi estómago se contrajo. Habíamos llegado. Pero la verdadera pregunta era, ¿habíamos llegado a tiempo? Nos acercamos agachadas, utilizando los gruesos troncos de los pinos como cobertura. La lluvia fina amortiguaba el sonido de nuestras botas sobre las hojas secas. Al llegar al perímetro de la cabaña, nos pegamos al muro de piedra exterior y avanzamos lentamente hasta el enorme ventanal principal que daba a la sala de estar. Me asomé por el borde del marco de madera. La escena en el interior me revolvió las entrañas. La sala estaba iluminada por el fuego crepitante de una enorme chimenea rústica. Mateo estaba sentado en un sofá de cuero oscuro. Parecía un hombre roto, envejecido 10 años en un solo día. Tenía un vaso de whisky intacto en una mano, y con la otra se frotaba el rostro. Sus ojos estaban hundidos, perdidos en el vacío. Frente a él, arrodillada sobre la lujosa alfombra como si fuera una virgen suplicante, estaba Camila. A pesar de haber salido de un coma inducido hace apenas unas horas, no lucía como una paciente al borde de la muerte. Llevaba un suéter grueso de cachemira blanca que la hacía ver frágil, pura e inofensiva. Su rostro aún conservaba la palidez del cianuro, pero sus movimientos eran precisos, felinos, y sus ojos brillaban con esa fría determinación que yo había visto en las fotografías de la habitación blindada. Abrí apenas 1 milímetro la hoja de cristal corrediza de la ventana lateral, lo suficiente para que la brisa helada nos trajera sus voces. «Sé que es difícil de aceptar, mi amor», decía Camila con una voz aterciopelada, empapada en falsas lágrimas.
Sé que te duele pensar que tu propia madre intentó asesinarme. Pero tienes que ver la realidad, Mateo. Ella nunca pudo soportar que te convirtieras en un hombre independiente. Eres su trofeo. Para ella, yo soy una ladrona que le robó a su niño. No vine hasta aquí para tener piedad, Lucía. Vine para recuperar lo que es mío, respondí, sintiendo cómo el instinto maternal erradicaba cualquier rastro de miedo. Aparcamos la camioneta a unos 200 metros de la ubicación exacta, ocultándola detrás de un denso matorral para no alertar a Camila con el ruido del motor. Bajamos en silencio. El aire helado de la montaña nos golpeó el rostro como cuchillas invisibles. El olor a tierra mojada y a leña quemada flotaba en el ambiente. Caminamos sigilosamente por un sendero de grava fina. A través de la espesura del bosque, una luz cálida y anaranjada comenzó a parpadear. Era la cabaña, una imponente estructura de madera oscura, piedra volcánica y ventanales enormes, diseñada para ser un paraíso de desconexión. Afuera, estacionada bajo un toldo, estaba la camioneta deportiva de Mateo. Mi estómago se contrajo. Habíamos llegado. Pero la verdadera pregunta era, ¿habíamos llegado a tiempo? Nos acercamos agachadas, utilizando los gruesos troncos de los pinos como cobertura. La lluvia fina amortiguaba el sonido de nuestras botas sobre las hojas secas. Al llegar al perímetro de la cabaña, nos pegamos al muro de piedra exterior y avanzamos lentamente hasta el enorme ventanal principal que daba a la sala de estar. Me asomé por el borde del marco de madera. La escena en el interior me revolvió las entrañas. La sala estaba iluminada por el fuego crepitante de una enorme chimenea rústica. Mateo estaba sentado en un sofá de cuero oscuro. Parecía un hombre roto, envejecido 10 años en un solo día. Tenía un vaso de whisky intacto en una mano, y con la otra se frotaba el rostro. Sus ojos estaban hundidos, perdidos en el vacío. Frente a él, arrodillada sobre la lujosa alfombra como si fuera una virgen suplicante, estaba Camila. A pesar de haber salido de un coma inducido hace apenas unas horas, no lucía como una paciente al borde de la muerte. Llevaba un suéter grueso de cachemira blanca que la hacía ver frágil, pura e inofensiva. Su rostro aún conservaba la palidez del cianuro, pero sus movimientos eran precisos, felinos, y sus ojos brillaban con esa fría determinación que yo había visto en las fotografías de la habitación blindada. Abrí apenas 1 milímetro la hoja de cristal corrediza de la ventana lateral, lo suficiente para que la brisa helada nos trajera sus voces. «Sé que es difícil de aceptar, mi amor», decía Camila con una voz aterciopelada, empapada en falsas lágrimas. «Sé que te duele pensar que tu propia madre intentó asesinarme. Pero tienes que ver la realidad, Mateo. Ella nunca pudo soportar que te convirtieras en un hombre independiente. Eres su trofeo. Para ella, yo soy una ladrona que le robó a su niño». «No vine hasta aquí para tener piedad, Lucía. Vine para recuperar lo que es mío», respondí, sintiendo cómo el instinto maternal erradicaba cualquier rastro de miedo. Aparcamos la camioneta a unos 200 metros de la ubicación exacta, ocultándola detrás de un denso matorral para no alertar a Camila con el ruido del motor. Bajamos en silencio. El aire helado de la montaña nos golpeó el rostro como cuchillas invisibles. El olor a tierra mojada y a leña quemada flotaba en el ambiente. Caminamos sigilosamente por un sendero de grava fina. A través de la espesura del bosque, una luz cálida y anaranjada comenzó a parpadear. Era la cabaña, una imponente estructura de madera oscura, piedra volcánica y ventanales enormes, diseñada para ser un paraíso de desconexión. Afuera, estacionada bajo un toldo, estaba la camioneta deportiva de Mateo. Mi estómago se contrajo. Habíamos llegado. Pero la verdadera pregunta era, ¿habíamos llegado a tiempo? Nos acercamos agachadas, utilizando los gruesos troncos de los pinos como cobertura. La lluvia fina amortiguaba el sonido de nuestras botas sobre las hojas secas. Al llegar al perímetro de la cabaña, nos pegamos al muro de piedra exterior y avanzamos lentamente hasta el enorme ventanal principal que daba a la sala de estar. Me asomé por el borde del marco de madera. La escena en el interior me revolvió las entrañas.
La sala estaba iluminada por el fuego crepitante de una enorme chimenea rústica. Mateo estaba sentado en un sofá de cuero oscuro. Parecía un hombre roto, envejecido 10 años en un solo día. Tenía un vaso de whisky intacto en una mano, y con la otra se frotaba el rostro. Sus ojos estaban hundidos, perdidos en el vacío. Frente a él, arrodillada sobre la lujosa alfombra como si fuera una virgen suplicante, estaba Camila. A pesar de haber salido de un coma inducido hace apenas unas horas, no lucía como una paciente al borde de la muerte. Llevaba un suéter grueso de cachemira blanca que la hacía ver frágil, pura e inofensiva. Su rostro aún conservaba la palidez del cianuro, pero sus movimientos eran precisos, felinos, y sus ojos brillaban con esa fría determinación que yo había visto en las fotografías de la habitación blindada. Abrí apenas 1 milímetro la hoja de cristal corrediza de la ventana lateral, lo suficiente para que la brisa helada nos trajera sus voces. «Sé que es difícil de aceptar, mi amor», decía Camila con una voz aterciopelada, empapada en falsas lágrimas. «Sé que te duele pensar que tu propia madre intentó asesinarme. Pero tienes que ver la realidad, Mateo. Ella nunca pudo soportar que te convirtieras en un hombre independiente. Eres tu trofeo. Para ella, yo soy una ladrona que le robó a su niño». «No vine hasta aquí para tener piedad, Lucía. Vine para recuperar lo que es mío», respondí, sintiendo cómo el instinto maternal erradicaba cualquier rastro de miedo. Aparcamos la camioneta a unos 200 metros de la ubicación exacta, ocultándola detrás de un denso matorral para no alertar a Camila con el ruido del motor. Bajamos. Las luces rojas y azules de las patrullas rasgaron la espesa niebla de la montaña, tiñendo el interior de la cabaña de madera con destellos de urgencia. El inspector Morales entró con el arma desenfundada, seguido de un equipo táctico y paramédicos que irrumpieron como un huracán. La escena que encontraron hablaba por sí sola, la sangre de Lucía manchando la alfombra, mi arma apuntando al suelo, y Camila yacía destrozada al pie de los escalones de piedra, apenas respirando. Los paramédicos trabajaron frenéticamente, estabilizaron el hombro de Lucía, quien me dedicó una sonrisa débil pero triunfal antes de ser subida a la camilla. Luego inmovilizaron el cuello de Camila. No había muerto, pero el impacto le había provocado una fractura craneal severa. La viuda negra saldría de esa cabaña directamente a una celda de hospital, bajo custodia policial máxima. Mientras el caos se desarrollaba a nuestro alrededor, Mateo se dejó caer en los escalones de madera del porche exterior. La lluvia fina se mezclaba con sus lágrimas. Me senté a su lado, envolviéndolo con mi abrigo. «Mamá». Su voz era un susurro roto, cargado de una culpa que amenazaba con aplastarlo. «Fui un imbécil. Fui tan ciego. Te odié, te acusé de asesinato. Conseguí una orden de restricción contra la única persona que estaba dispuesta a dar la vida por mí. ¿Cómo podré perdonarme esto? ¿Cómo podrás perdonarme tú?» Tomé el rostro de mi hijo entre mis manos, obligándolo a mirarme. Sus ojos eran un océano de arrepentimiento. «Mateo, escúchame bien, no hay nada que perdonar. Te enfrentabas a una profesional de la manipulación. Ella estudió tus debilidades, te aisló y usó tu bondad en tu contra. El amor te cegó, sí, pero fue la verdad la que finalmente te liberó. Eres mi hijo, mi sangre. Bajaría al infierno 1000 veces y pelearía con el diablo a puño limpio si eso significa traerte de vuelta a casa». Él me abrazó con una fuerza desesperada, y en ese abrazo, bajo la fría lluvia de la sierra, los cimientos de nuestra familia comenzaron a reconstruirse. 6 meses después, el clima en la ciudad había cambiado, y también nuestras vidas. El escándalo de la viuda negra de las Lomas había acaparado las portadas de todos los periódicos del país. El trabajo conjunto del investigador Diego Silva y el inspector Morales había sido impecable. Las pruebas extraídas de aquel disco duro clonado en la habitación blindada fueron el clavo definitivo en el ataúd de los criminales. Gracias a la rápida alerta de Diego aquella madrugada, Javier Montero no logró escapar. Fue interceptado por la Interpol en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Toluca a escasos minutos de abordar su jet privado hacia Madrid. El Palacio de Justicia estaba abarrotado el día de la sentencia.
El aire acondicionado apenas daba abasto para enfriar la sala llena de periodistas, curiosos y, lo más importante, las familias de las víctimas anteriores. Estábamos todos allí, formando un bloque inquebrantable. Lucía Delgado, con el brazo aún en rehabilitación, Elena, mi valiente empleada, cuya hija Sofía ahora jugaba feliz en casa, libre de cáncer gracias a los mejores tratamientos médicos, y Mateo, sentado a mi derecha, erguido, con la madurez de un hombre que ha sobrevivido a un huracán. La puerta lateral se abrió y los acusados entraron. Javier Montero llevaba el uniforme beige de prisión. Había perdido su aura de abogado intocable. Su arrogancia se había marchitado, dejando ver solo a un cobarde acorralado. Y luego entró ella, Camila, o Carolina Vargas, como finalmente la acusó el Estado. Entró en una silla de ruedas, empujada por un custodio. Llevaba un collarín ortopédico y su rostro estaba pálido y demacrado. Trató de usar su táctica habitual. Miró al jurado con ojos gloriosos, temblando, intentando proyectar la imagen de una mujer frágil que había sido obligada por un hombre cruel a cometer crímenes. Pero ya nadie le creía. El juicio había sido una masacre legal. Nuestro fiscal presentó el frasco de cianuro que Elena había rescatado, destrozando la teoría de que Camila era inocente. Diego Silva testificó sobre las cuentas offshore, los pasaportes falsos y las macabras joyas trofeo. Lucía narró el horror de perder a su hermano. Pero el golpe de gracia lo dio Mateo. Cuando mi hijo subió al estrado, Camila comenzó a llorar abiertamente, suplicándole con la mirada. Mateo no se inmutó. La miró con una frialdad absoluta, una frialdad que heredó de mí. «Me enamoré de un fantasma», declaró Mateo con voz firme y resonante ante el juez. «Esta mujer no tiene alma, es un parásito que se alimenta del dolor ajeno. Intentó asesinar a mi madre frente a mis propios ojos y luego usó mis lágrimas para intentar robarme el patrimonio de mi familia y planear mi muerte. No es una víctima del señor Montero, es el monstruo que orquestó todo». Los abogados defensores intentaron apelar, buscar vacíos legales, argumentar demencia. Todo fue inútil. El juez golpeó su mazo por una autoridad que hizo eco en las paredes de mármol. Carolina Vargas y Javier Montero, por los cargos de conspiración para cometer homicidio múltiple, fraude agravado, usurpación de identidad e intento de asesinato en primer grado, este tribunal los condena a cadena por vida sin posibilidad de libertad probativa. La sala estalló en aplausos, llantos de alivio y abrazos. Miré a Camila por última vez. Su máscara de fragilidad se hizo pedazos. Dejó de llorar al instante, su rostro se contorció en una mueca de puro odio y me fulminó con la mirada mientras los guardias se la llevaban. Le sostuve la mirada y le dediqué una leve e imperceptible sonrisa. Jaque mate. El tiempo es el único bálsamo capaz de curar heridas tan profundas. Una tarde, me encontraba en mi despacho panorámico en la torre del Grupo Navarro. El sol se estaba poniendo, tiñendo la ciudad de tonos dorados y púrpuras. El imperio estaba a salvo. La puerta de cristal se abrió y entró Mateo. Ya no llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Había estado yendo a terapia intensiva, reconstruyendo su autoestima pieza por pieza. ¿Firmando contratos a esta hora, mamá?, preguntó sentándose frente a mí con una sonrisa genuina. Solo cerrando el informe trimestral. Por cierto, la junta directiva ha estado preguntando cuándo asumirás la presidencia oficial. Los documentos están listos, solo falta tu firma. Mateo suspiró, mirando hacia la ciudad. Aún no, mamá. Necesito más tiempo. Quiero aprender a caminar por mi cuenta antes de correr con el peso de este imperio. Quiero viajar, entender quién soy sin la sombra del engaño que viví. Te prometo que tomaré mi lugar, pero cuando esté verdaderamente listo. Sonreí, sintiendo un orgullo inmenso. Había madurado. Tómate todo el tiempo del mundo, hijo mío. Esta silla y esta empresa siempre estarán aquí para ti. Esa misma noche, después de cenar sola en el silencio confortante de mi mansión, me serví una copa de vino tinto y me senté en mi biblioteca. Habíamos sobrevivido. La pesadilla de la viuda negra era solo un mal recuerdo encerrado tras rejas de acero. O eso creía. Justo cuando estaba a punto de apagar la lámpara de lectura, mi teléfono celular personal vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó. Era un mensaje SMS de un número internacional desconocido, fuertemente encriptado. Mi instinto, ese viejo lobo que nunca duerme, se erizó de inmediato. Dejé la copa de vino y tomé el aparato. El mensaje era breve, escrito con una nitidez escalofriante.
Disfruta tu victoria temporal, Isabela Navarro. Metiste a mi hermano Javier y a su estúpida novia en una caja por cometer errores de aficionados. Pero yo no cometo errores. El juego no ha terminado. Solo acabas de pasar al siguiente nivel. Nos veremos muy pronto. Leí las palabras una y otra vez. El frío de la advertencia se filtró por mis poros. La hermana de Javier, alguien de quien Diego nunca encontró registros, alguien que operaba desde sombras aún más profundas, un nuevo predador que acaba de fijarme como su trofeo personal. Cualquier mujer habría entrado en pánico, habría llamado a la policía, contratado más guardaespaldas o habría huido del país presa de terror, pero yo no era cualquier mujer. Me levanté de mi sillón, caminé hacia el ventanal que daba al jardín oscuro donde meses atrás había visto a Javier y observé mi propio reflejo en el cristal. Mis ojos brillaban con un fuego indomable. Bloqueé el teléfono, lo arrojé sobre el sofá y esbocé una sonrisa fría, dura y despiadada. «Ven a buscarme», susurré a la oscuridad. «Aquí te estaré esperando». Y así concluye la trepidante historia de Isabela Navarro, una mujer que nos enseñó que no hay fuerza más letal, destructiva e imparable en este mundo que el amor de una madre dispuesta a proteger a su cría. Pasó de ser la presa acorralada en su propia sala de juntas a convertirse en la cazadora absoluta que derribó un imperio criminal. Pero dime, ¿qué opinas de ese escalofriante mensaje final? ¿Crees que Isabela está preparada para enfrentar a una enemiga aún más inteligente y peligrosa? Si tu corazón se aceleró con cada revelación, si sentiste la impotencia, el miedo y el triunfo de estos personajes, por favor, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Es el mayor apoyo que me puedes dar. Deja tu me gusta si aplaudiste cuando la verdadera justicia por fin cayó sobre la viuda negra. Y no olvides comentar desde qué ciudad o país nos escuchas hoy y responde a esta pregunta. ¿Crees que el perdón de Isabela hacia su hijo fue demasiado rápido o el amor de madre realmente lo perdona todo? Estaré leyendo y respondiendo a los mejores comentarios. Gracias por acompañarme en este oscuro y fascinante viaje. Mantente alerta, confía en tu instinto y nos vemos en la próxima historia. ¡Hasta pronto!